Hola amigos, el día de hoy estamos en el taller de Motoboutique Adventure. Vamos a cambiarle la llanta delantera a la R6 y le vamos a hacer su balanceo. Acompáñenme a ver este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es aflojar los dos tornillos que vienen en la parte inferior de cada una de nuestras barras de suspensión. Esto para poder retirar nuestro eje. Seguido de ello vamos a levantar la motocicleta con la ayuda de un gato o con lo que ustedes puedan apoyarse, colocándolo debajo de los tubos de escape para poder levantar la parte delantera de la motocicleta. Antes de retirarle el eje de la llanta vamos a retirar los frenos o la tortuga, que es donde vienen los pistones del frenado, para poder posteriormente retirar el eje central. Vean amigos, esta va a ser la nueva llanta que le vamos a poner, la R6. Es una Bridgestone Battlax S21. Tenemos como fecha de fabricación, aquí está, 04 del 2020. Va a ser un año de fabricada, bueno, más bien ya hizo. Este ya es un poquito para tirarse un poquito más sobre la carretera, así que vamos a mejorar. Para retirar la llanta de nuestro rim, pues es necesario tener las herramientas necesarias, ya que como son llantas radiales, son un poco difíciles de retirarlas. En este caso, pues vamos a utilizar una máquina neumática especialmente para retirar la llanta de nuestro rim. Seguido de ello, pues vamos a instalar la llanta nueva, la vamos a lubricar bien en las orillas para poder introducirla a nuestro rim sin mayor estrés que podamos provocar en el material de nuestra llanta. Vamos a calibrar aproximadamente de 30 a 32 libras de aire para no inflarla de más y que esté demasiado dura. Después paseamos al balanceo. Recuerden que el balanceo es muy importante para que en altas velocidades nuestra motocicleta se mantenga lo más estable posible. O si en dado caso vamos a alta velocidad y caemos en algún bache o alguna imperfección de la carretera, pues evitemos la vibración o el descontrol posible de nuestra motocicleta. Bandita, primera recomendación que les voy a dar cada vez que estrenen sus llantas es que no salgan a darle a full su moto, porque las llantitas siempre traen una capita delgada de protección que ayuda para que la llanta, mientras esté guardada, se mantenga bien conservada. Entonces esa capa hay que desgastarla en aproximadamente 100 kilómetros. No le den a full saliendo de la llantera porque se pueden caer. Encárguese de desgastar primero esa capita con unos 100 kilómetros y ya después de eso ya le pueden dar a todo lo que da. Esta llanta pues es mejor que la que teníamos anteriormente. Era una Michelin Pilot Power 2CT y esta pues es una Bridgestone Battlax S21. Según las recomendaciones que me dieron, pues esta es mejor para alta velocidad, así como para curvar, así que pues mejor que la que tenía puesta. En el video anterior pues ya lo había mencionado que ya estaba bastante lisa, incluso pues está bastante suavecita ya. Yo creo que ya de tan delgada que estaba la superficie, pero pues ya no tenía líneas enfrente y las marcas de desgaste pues ya definitivamente ya no había ninguna en esta llanta, así que pues fue necesario su cambio. Y pues vamos a terminar este video con unas tomas finales de esta nueva llanta.